Soto. Disculpas por la interrupción, don Michael, pero bueno, era necesario ver qué decía don Carlos Alvarado a su llegada a Casa Presidencial, y hablábamos un poco del tema del sicariato y también pues la intervención de este crimen organizado tanto en la juventud como en esos casos que se han estado desarrollando de personas que vienen de fuera, hacen el trabajo sucio, como se denomina, y vuelven a salir y han tenido como esa facilidad, por decirlo de alguna manera. Claro, para retomar un poco lo que les decía, cuando se analiza la cantidad de personas ya imputadas dentro de homicidios, cuando se resuelven los casos, la mayoría son jóvenes, ciertamente, pero que van entre los 18 y los 30 años de edad. En el tema de los menores, es decir, ya de acuerdo a lo que establece la Ley Penal Juvenil, que es de 12 años hasta 18 no cumplidos, ciertamente los hay, pero es una cantidad menor. Esto no significa que no estén cometiendo este tipo de eventos. Sin embargo, la cantidad es menor y ese desarrollo, esa profesionalización, por decirlo de alguna forma, se va alcanzando ya en una edad posterior y se van tomando liderazgos. Yo creo que en esas edades los jóvenes todavía son rescatables y hay alguna parte de la intervención que debe hacer el Estado en otra línea, y como lo veíamos en la nota que ustedes mostraban al inicio, debemos intervenir en otras áreas como educación, cultura, deporte, etcétera. En esas edades yo no descartaría a ninguna persona, no lo haría, y ahí el tema es el que debemos valorar y analizar en conjunto. Ministro, ustedes han ubicado, vamos a ver, pero usted reconoce que hay un aumento entonces de jóvenes, tal cual lo demuestra este estudio, en el involucramiento en las organizaciones criminales, desempeñando roles desde los más sencillos, pero ahora con mayor presencia en labores de sicariato. Bueno, yo le voy a decir algo, ese estudio es la primera vez que se hace, dicho sea de paso, me parece que la cantidad es pequeña, porque si ustedes lo ven, en algunas estructuras, 2 menores participando. ¿Estructuras de cuánto? Hay estructuras, de acuerdo a los casos que se han hecho, de 20 o 30 personas que controlan un cantón, varios cantones, y en esos hay 4 o 5 menores involucrados. El tema aquí es que esta es la primera vez que se hace el estudio, y yo creo que de repente es más. Yo creo que de repente es más jóvenes. El tema fue que la información y la metodología lo hizo la anterior oficina donde yo laboraba en el organismo, y es un dato de referenciación, es decir, se entrevistaron a los investigadores de calle, se les preguntó de acuerdo a sus investigaciones cuántas veces han identificado menores, pero hay labores tan básicas que cuando usted hace una investigación criminal de fondo, de repente usted piensa en la estructura, es decir, los jefes, los mandos medios, y tal vez los que están abajo, ahí se van quedando. De hecho, cuando se han hecho investigaciones y se desarticulan organizaciones, esos mandos bajos son los que toman los liderazgos. Entonces, de repente, la cantidad puede ser mayor, pero con labores más básicas. Los jóvenes, y perdone aquí para aclararles un punto, normalmente es el tema de que no miden las consecuencias de lo que están haciendo, y que creen que por ser menores las sanciones, aunque van a ser un poco más bajas, ciertamente hay sanción, más laxas, sí. Entonces, pero hay sanción igual de cárcel. Entonces el tema que depende de las personalidades y los perfiles de los menores, así se atreven o no a hacer labores más peligrosas. Yo les puedo decir que de las estructuras más importantes de tráfico interno no hay liderando ningún menor. Normalmente estamos hablando que ya los liderazgos empiezan de los 25 en adelante, inclusive hasta los 40 no cumplidos, porque ya 35, y si ustedes lo pueden ver, todas estas estructuras que se han desarticulado en los últimos años, estamos hablando de masculinos entre los 28 y 40 años, ya después de 40 años ya o están muertos o están en la cárcel. Entonces los liderazgos ciertamente son jóvenes, pero no son menores de edad. Don Michael, viendo este tipo de estructuras donde usted inclusive dice que tal vez los menores sean más involucrados, y bueno, empieza a ampliarse, ¿verdad?, este círculo criminal. Claro. ¿Podríamos decir que la seguridad de nuestro país está en crisis? Bueno, los números lo dicen, ¿verdad? Los números lo dicen y han venido subiendo exponencialmente. Y aquí hablamos mucho del tema de los homicidios, pero si analizamos los delitos 205 contra la lo que propiedad, llevamos del año, 205 claro, crímenes. Y si analizamos los delitos contra la propiedad, del año 2016 al 2017 un aumento de un 2%, en robo de vehículos un aumento como de un 15%, y hubo disminución en algunos. Entonces los números vienen subiendo. Eso yo tengo que ser claro, incluso dentro de mis retos es casi que yo trabajaba mucho con proyecciones estadísticas, y ya hacíamos proyecciones a 5, a 10 años y demás, y los números son complicados. ¿Cuáles son esas proyecciones? Bueno, esas proyecciones es que vamos a llegar en su momento, por ejemplo, en el 2025, probablemente llegar a cerca de los 800 homicidios.
Ahora el reto es, ¿verdad? Su reto es luchar contra las estadísticas, luchar contra esos números frenar de esas ese proyecciones. incremento. Claro, yo tengo claro que no va a ser fácil y lo digo aquí como mi primer día de trabajo formal, que yo lo que ofrezco es esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero tengo claro que la situación es complicada porque veníamos haciendo proyecciones y lo tengo claro, pues lucharé contra eso. Lucharé contra los números, contra las estadísticas, contra las posibilidades. Fácil no va a estar, pero haremos el mejor esfuerzo posible. Usted luchará contra los números, las estadísticas, dijo también, con sangre, con trabajo, etcétera. Sangre, lágrimas, sudor, todo lo que sea necesario. Pero usted estuvo en una instancia, en una unidad donde investigaban. Es decir, ya los análisis están prácticamente hechos por todo lado. Están ubicadas las 30 zonas que ustedes llaman calientes. O sea, ¿cómo va a ser Michael Soto para ver? Vamos, vienen incrementando el número de jóvenes involucrados en el crimen organizado. Y todo el mundo sabe por qué los jóvenes se involucran en el crimen organizado. Es decir, son jóvenes con baja educación. No sé si casi todos ellos, si pudo establecer la otra relación, vienen de esas 30 zonas calientes. Usted tiene, por otro lado, información de que hay 30 zonas donde se produce la mayor parte de los crímenes, para decirlo más sencillo, ¿verdad? Es así. ¿Cómo va a ser ese abordaje? Todo en aras de tratar de contener, no sé si la palabra suya será contener o disminuir, ¿verdad? Contener el crecimiento o disminuir el crecimiento, que ya es un objetivo todavía mayor. ¿Cómo lo ve usted, don Michael Soto, de cara a estos próximos 4 años? Son solo 4 años. Claro. Son más, porque yo de todos modos regresaría al organismo, sí, y creo que aquí cerca, al Poder Judicial. Sí, claro, y seguiré, y toda mi vida he trabajado en eso y espero seguir muchos años más laborando porque es lo que me gusta y lo que sé hacer. Yo creo que son 2 estrategias y les pido que ustedes me digan de cuál quieren que hablemos, porque una es, yo he tomado el tiempo de estudiar la literatura por mi función en el organismo, para ver cómo han hecho otras sociedades para disminuir esos números, y también tengo claro cuál es la contención policial. Entonces, ¿qué es el enfoque? Porque yo creo que uno va ligado al otro. Me gustaría ver cuál abarca usted con la disminución de los números, a propósito de que estamos con tanto dato. Voy a, ya lo he dicho varias veces, hay algunos ejemplos muy interesantes en Sudamérica. Vivimos en uno de los continentes más complejos, donde el 33% de los homicidios ocurren en Latinoamérica, del mundo. Correcto, es una zona muy violenta. Una zona muy violenta. Y algunos países, sobre todo Sudamérica, centroamericanos, realmente no hay ejemplos tan concretos, donde cómo han logrado disminuir esos números. Por ejemplo, Bogotá, Medellín, Guayaquil, en general el Ecuador. Y han apostado por el tema social. El tema social, donde estos jóvenes, como bien lo decía usted, doña Laura, hay que trabajar en prevención primaria, jóvenes y niños, con actividades, con cultura, con educación, con trabajo, etcétera. Pero yo creo que de repente el costarricense, el ciudadano, lo que quiere es una contención policial, quiere ver más policías en la calle, quiere sentirse más seguro, que lo asalten menos. Y bueno, yo voy a trabajar en las 2 líneas. Voy a trabajar por un lado, y no solo yo, sino el gabinete como tal, el gobierno como tal, en el sentido de hacer prevención primaria con los otros estamentos del Estado, y más el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y ahí vamos a trabajar. Yo tengo claro, y por eso el ánimo de meterme en este trabajo difícil, es que hay un equipo. Y un equipo ahí de gobierno. Y por el otro lado, en el tema de la contención policial, que es una de las labores de fondo del Ministerio de Seguridad Pública, pues es buscar las estrategias con los recursos de ahí para direccionar, ahora sí, en las zonas calientes, en las zonas complejas, en las zonas urbano-marginales. Porque una cosa es, también se los quiero aclarar, donde ocurren los delitos, básicamente contra la propiedad, que son en las ciudades, las conglomeraciones, y otro es donde viven las personas que cometen los delitos, o dónde están estructuradas los grupos de narcomenudeo. Entonces, si yo quiero incidir, o queremos incidir sobre los delitos contra la propiedad, tenemos claros ya, y creo que esa es la ventaja de repente, que ya no tenemos que hacer diagnósticos ni gastar tiempo en eso, sino tomar los datos actuales que tiene el organismo, que tiene el ministerio, y focalizar el recurso allí. Eso por un lado. ¿Y cómo abordar el tema de las estructuras de microtráfico que están en esas zonas establecidas? Que eso ayudaría a la prevención de homicidios. Bueno, aquí hay una labor muy compartida con el organismo que hace la investigación de fondo, que se han venido haciendo casos importantes donde se han eliminado estructuras. Y también en el tema de los homicidios como tal, les voy a dar un dato interesante. Los homicidios están básicamente concentrados en zonas muy concretas.
¿Esas 30? No. Y aunque prevenir homicidios no es fácil, porque si yo, sujeto malo, delincuente, quiero eliminar a una persona, voy a buscar el momento de vulnerabilidad, que puede ser en su casa, puede ser en el barrio, o espero que salga del lugar y no veo policía y ahí le quito la vida. Pero ciertamente están concentradas en algunos territorios muy específicos. Entonces vamos a generar algunas acciones en esos territorios, movilizando recursos en esos territorios. Hay horas específicas de muertes, hay días de la semana específicos de muertes, igual que los otros delitos, y vamos a tratar de incidir en eso. Es decir, concentrar el recurso en algunas áreas estratégicas. Don Michael, con estos objetivos que usted se traza y que tiene claro tanto en contención como en el tema de disminución, usted había dicho también que va a tener un funcionario que a mí me parece esencial en la Asamblea Legislativa, que pretende, bueno, más bien mi pregunta va a ser, ¿qué pretende ese funcionario? No sé si es cierta aprobación de algunas leyes que usted tiene ya como claras y específicas para buscar tener estos objetivos. Claro. Entonces, ¿cuáles serían y si ese es el objetivo? Aquí es un trabajo que yo no me lo voy a atribuir jamás. Creo que esto es un trabajo en equipo. Hay algunos proyectos que conozco desde el Poder Judicial que creo que van a ser importantes. El viceministro Eduardo Solano tiene una experiencia, él va a trabajar conmigo de cerca, pero él va a ser enlace. Esa fue la intención de lo que pretendí. Yo tengo que reconocer que una debilidad mía es el tema de las relaciones políticas. No conozco a la mayoría de los diputados, a muy pocos, y la idea es que con el conocimiento de él, pues accesar a estas personas, el viceministro que me colabore con esto, ir, visitar, conocer, hablar, etcétera. Hay algunos proyectos de ley muy importantes que han sido impulsados por el Poder Judicial, por el mismo ministerio, desde el organismo de investigación judicial, y es impulsarlos, que creo que van a ayudar muchísimo a esa labor de contención. Y ahí era lo que decía doña Laura, una cosa es contención policial y otra cosa es disminución. Y también yo quiero ser muy claro, yo no, y lo voy a decir aquí si ustedes me lo permiten, mi pretensión es hacer un buen trabajo con mis compañeros, y cuando se acabe el periodo mío, pues regresaré a mi función y ya. Entonces, yo no pretendo hacer promesas que no pueda cumplir, tengo claro dónde está el problema, y lo que ofrezco es trabajar en esa línea. Todos esos proyectos nos van a ayudar, pero tengo claro que las medidas para disminución no son a corto plazo. Quizás a mediano y un poco a largo plazo. Cuando estas sociedades han logrado bajar, disminución. Contención es lo que usted pretende en estos 4 años, con contención desde el punto de vista policial. Y como le digo, esas son las 2 líneas que vamos a tomar macro. Hay una serie de objetivos muy finos, muy detallados que tenemos que abordar, porque vamos a ver, repito lo que decíamos, no son necesariamente esas 30 zonas, y no necesariamente ahí es donde hay zonas, por ejemplo, el robo de casas se da en zonas diferentes a donde está el otro problema. Que las tenemos ubicadas, digamos. Ya. Las tengo clarísimas. ¿Cuáles son? Podríamos citarlas. El tema de robos a viviendas. Por ejemplo, robos a viviendas es en Santana, Curriabat, eso sobre todo asalto a viviendas, porque una cosa es robo y otra es asalto. Santana, Curriabat, digamos, clase media alta. Claro. El robo a viviendas, que no es el asalto, están ubicados ya en zonas un poco más rurales, San Carlos, Pérez Celedón, zonas de este tipo. La criminalidad tiene sus funcionalidades de acuerdo a particularidades. Claro. Hay especializaciones, para decirlo de alguna forma. El tema de los asaltos a peatón están concentrados donde hay la conglomeración de personas. El asalto a vivienda en otros lugares, el robo a vehículo es casi que por menú o pedido, entonces tienen otras, eso es una rotación de la criminalidad que va a ruletear, por decir una palabra, para ubicar los vehículos que requieren. Entonces, cada uno de los fenómenos criminales tiene el perfil de zonas y tiene el perfil de donde se da. Y usted es vamos a ver, es como una computadora con una cantidad de información importante, ministro, lo estoy observando, pero usted decía, ya hay territorios específicos, horas y días donde están ocurriendo los homicidios. Digamos, una de las cifras que alarman a las personas es el aumento de los homicidios, que no es necesariamente todo el problema criminal, como usted muy bien lo relata. El tema del aumento de los homicidios está dentro de es a lo que usted se refiere, a la contención policial, es un objetivo suyo claro. ¿Y dónde están estas horas específicas, horas y días donde ocurren, esos territorios donde ocurren estos homicidios? Vamos a ver, el tema de los homicidios, voy a decir algo que ya en algún momento lo he dicho. Es difícil, es muy difícil, porque
vamos a ver, si los delitos contra la propiedad, yo sé, siempre se asaltan en los mismos lugares, a las mismas horas, yo genero presencia policial ahí, y ahí es un lugar donde el asaltante va a tener que ir allí a buscar sus víctimas. Pero en el tema del homicidio, cuando tiene que ver con organizaciones criminales, porque hay otro tipo de homicidios, como los que tienen que ver con violencia doméstica es difícil, o las riñas es difícil, ese tipo, porque responden más a situaciones muy particulares de emociones en ese momento. El otro tipo de homicidios tiene que ver con circunstancias de buscar la vulnerabilidad, como les decía, de las víctimas. Entonces, prevenir eso es complicado. Cuando vamos a buscar una estrategia, como tenemos clara las zonas donde ocurre, le voy a poner un ejemplo para decirle, en el tema de la Unión, ayer hubo otro homicidio en la noche, y hay no conozco el móvil, pero digamos, la zona de la Unión es una zona importante, porque hay una estructura asentada, y yo le puedo hablar de algunas zonas del sur de la capital, del Atlántico y del sur del país, donde tenemos muy focalizados ese tipo de problemas. Entonces, aquí es en qué queremos incidir, en los delitos contra la propiedad, en los homicidios. Yo diría, bueno, entrémosle a todo. Quisiéramos ¿Y usted tener, en qué quiere incidir? ¿En dónde quiere poner su marca? Creo que el ciudadano de a pie necesita sentirse seguro. Ayer, cuando estábamos en la actividad del traspaso, se me acercaban personas y aparte que me daban su esperanza, su apoyo, me manifestaban eso: queremos sentirnos seguros, queremos ver un cambio, queremos hacer algo diferente. Como les digo, haré mi mayor y máximo esfuerzo. Sé que es dificilísimo porque voy en contra de los números, los que yo mismo proyecté ahora van a jugar en contra mía, pero bueno, qué caray, bendito sea Dios, y trataremos de incidir en esas líneas, en la línea del delito contra la propiedad y en la línea del homicidio. Y en el tema de las zonas, las tengo bastante claras. Yo creo que los costarricenses las tienen bastante claras porque normalmente son los mismos puntos. Ay, David, ya es que son muchos temas. Nada más voy a molestarte, David. ¿Usted quiere incidir en el tema de prevención? Digamos, se ha criticado la labor del Ministerio de Seguridad porque es una visión muy policial. Pero bueno, alguien diría, bueno, es que esa es la labor del Ministerio de Seguridad. ¿Usted quiere incidir, por ejemplo, las zonas calientes se refieren a zonas donde se cometen muchos delitos, ¿verdad? Como decir, la Unión, esas son las 30 zonas, en esa, o no, ahora usted me corrige, y cuando me refiero a incidir es, en la Carpio, se inaugura un supercolegio, que no tiene, bueno, difícilmente puede haber otro centro educativo similar a ese. Claro. Pero bueno, la Carpio es una zona problemática. Igual Rincón Grande de Pavas, para hablar de todos estos sectores, otros barrios de las zonas del sur. ¿Usted cree que el ministerio debe tener un viceministro que debe incidir en esas labores, o un director que debe incidir en esas labores en conjunto con IMAS, en conjunto con, Salud, el PANI, Salud, Educación, la Caja? Claro. ¿Usted cree que eso debe abordarlo el Ministerio de Seguridad, sí o no? ¿Va a ser un cambio en su gestión para incidir precisamente en estos jóvenes que están jalando a las organizaciones criminales, que están claramente perfilados? Aquí está ya este otro estudio. Usted dice que inclusive deben ser más, no son los 820 jóvenes. Probablemente. ¿Cree que el ministerio debe entrar en eso? Yo tengo ¿Y usted quiere poner un sello en eso, sí o no? Le voy a concentrar en delitos de propiedad y homicidios. Le voy a decir que sí, y yo pretendo, por mi formación profesional, pretendo gerenciar. Y tengo, aunque como le digo, uno de repente quisiera tener más recurso humano, pues vamos a trabajar con lo que hay. Voy a tener 2 viceministros, uno va a trabajar en el área de prevención y otro va a trabajar en el área policial. Recuerden que el Ministerio de Seguridad Pública también tiene Gobernación, y Gobernación tiene algunas oficinas que van a ser muy importantes, por ejemplo Dinadeco, para tratar de invertir algún tipo de recurso en esa línea. Además, el señor presidente me manifestó, cuando hablamos del tema de seguridad, la idea es tener un consejo de seguridad que ya existe, pero que también esté abordado desde el punto de vista social. Entonces, la idea es tener gerentes de área donde alguien va a trabajar en lo preventivo, todo esto que hablamos, y lo que le ha funcionado a otros países que han invertido muchos recursos. El ejemplo de Guayaquil era una zona con criminalidad compleja, la hicieron bonita, hicieron turismo y los índices bajaron. Entonces, ahí esa parte, no me siento solo, creo que tenemos que articularnos mucho con todas las partes que usted dijo, doña Laura. Y el otro tema es el policial, que tenemos que contener, que tiene que haber presencia y direccionar los recursos que tenemos adecuadamente a donde se están cometiendo los delitos. Le quiero contestar la otra pregunta.
Esto de las 30 zonas calientes y demás es algo que yo tengo, vamos a ver, son dos posiciones. Una cosa es donde ocurren los delitos y otra cosa es donde viven los delincuentes, ¿verdad? Los delitos ocurren y depende del delito, es que voy a lo mismo, depende del delito, pero hablemos de los donde ocurren el robo de vehículos y los delitos contra la propiedad en general son lugares donde hay conglomerado, donde hay algún tipo de perfil, algún tipo de vivienda, algún tipo clase de vehículo. Media. Sí, clase media. Y una cosa es donde ocurren, ahora sí, delitos que tienen que ver contra la vida, que es otra cosa, y los delitos contra la salud pública, que es básicamente el microtráfico. Entonces, cuando usted analiza, no quiero estigmatizar ninguna comunidad, hay zonas en este lugar que usted dice el nombre y dice, sí, claro, ahí debe ser, deben ocurrir un montón de delitos. Si usted analiza los mapas de calor por delitos y no hay denuncias, no hay robos, no hay asaltos, a veces matan a alguien, a veces hieren a alguien, pero hay mucho microtráfico. Entonces depende lo que queramos hacer. Ahí el abordaje es diferente, es un abordaje con investigación de estructuras, ya de fondo, de análisis, de investigación, y el de contra la propiedad genera mucha presencia. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, que los lugares donde ocurren los homicidios vamos a incidir en presencia policial, pero tenemos claro que si el líder o al que quieren matar sale de ahí, lo van a matar afuera. Pero como le digo, yo estoy entusiasmado, tengo muchas ganas, conozco la información, vamos a buscar estrategias. Si una estrategia no funciona, buscaremos otra. Si no funciona, otra. Por el lado de prevención vamos a tener un viceministro que se va a dedicar a articular todo esto. Yo voy a tratar de estar en una, voy a tratar de estar en otra. No podemos hacer lo mismo, vamos a tener que hacer algo diferente porque lo que se ha hecho no ha funcionado. No ha funcionado. Y yo espero lograrlo. ¿Y por qué no ha funcionado, Michael? Creo que ha faltado articulación. ¿Con quién? Con todas las demás policías y demás ¿Con el instituciones OIJ? del Estado. Sí. ¿Con el Ministerio Público? Sí. Con el Ministerio Público, con ¿No el se OIJ. hablan? ¿No qué? ¿Qué es Vamos lo a que ver, pasa ahí? yo no me atrevería a decir que no se hablan porque también yo en algún momento Sí, pude haber rivalidades. estado en medio de eso. Falta cercanía. Con el Ministerio Público ha habido, Rivalidades. diferencias de criterio. Con el Ministerio Público hay una relación importante que la tenía yo estando del lado del organismo y veo que con el Ministerio pues la ha habido, pero es como articular todas esas fuerzas, no esfuerzos aislados, sino que todos nos pongamos de acuerdo y estarnos reuniendo periódicamente y pelearnos, Usted se pone una meta, tiene una meta de reunirse ¿qué? ¿Cada mes? Yo voy a hacer varios consejos de seguridad, por llamarle de alguna forma, tendré que buscarle un nombre, donde vamos a hablar de seguridad como tal, vamos a hablar del tema de inteligencia, que el organismo tiene una unidad de inteligencia, el Ministerio de Seguridad Pública otra, está la DIS, y buscar objetivos en conjunto. Y por otro lado, los consejos de seguridad ya per se, donde va a estar el organismo, vamos a invitar a la Fiscalía, vamos a invitar a las policías municipales. Lo que me hace sentir animado es que todo el mundo se me ha acercado y me dice, mire, cuente con nosotros, nos vamos a acercar y creo que en conjunto podríamos lograrlo. Esa articulación es reunirnos, plantearnos objetivos, hacer operaciones. De hecho, yo ya estoy girando órdenes para empezar las operaciones mañana mismo. Hoy vamos a hacer una planificación, como digo, ya no hay que hacer ni diagnósticos, ni ocupo preguntarle mucho a nadie, solo mantener los datos al día y empezar a hacer algunas operaciones macro para tratar de incidir un poco en la criminalidad. Don Michael, ahora que usted hablaba sobre el tema de los asaltos en la calle, el robo de vehículos, el tema contra la propiedad, le pregunto también sobre el tema de si tiene la capacidad presupuestaria y personal suficiente para poder atacar esto. Ha sido una de las grandes quejas en los últimos 8 años, por ejemplo, por parte de don Gustavo Mata, que fue el que estuvo a cargo del ministerio. Si no me equivoco, en estos 4 años de la administración Solís Rivera fueron como 2.500 policías los que ingresaron a sus nuevas labores. No sé si usted considera que tiene el personal suficiente y además el tema presupuestario. Vamos a ver, tengo que reconocer, de acuerdo a los números que vi, todavía tengo que sentarme a ver el tema de presupuestos y demás, el ingreso de policías el año anterior fue importante, creo que anduvo por cerca de los 1.500, este año creo que va a ir por entrar 600 ahora y 400 al final, estaríamos hablando de unos 1.000 policías más este año. Creo que hay algunas áreas así, como les digo, tengo que sentarme, esa área sí tengo que sentarme, sinceramente, esa área ya de ver el tema económico y demás, tengo que analizarlo al detalle. Creo que hay algunas áreas del ministerio que deben ser más robustas, el tema de las tecnologías, que aquí estaba en el organismo muy acostumbrado a las tecnologías, creo que hay que modernizar algunas cosas en esa línea. Entonces, hay que hacer un análisis integral. Uno siempre va a querer tener más policías, más vehículos, porque probablemente las comunidades van a pedir, no tengo patrullas, tengo pocos policías, etcétera.
todo eso tengo que revisarlo al detalle. Tengo claro que hay una necesidad y la analizaremos y daremos lo que corresponda. Aun cuando en la labor, como les digo, y voy al tema de la prevención, porque creo que esa es una muy buena estrategia, la inversión de recursos ahí sería importante. Y hay ventajas interesantes. Ya estuve hablando con doña María Fulmen, que era viceministra de Seguridad Pública, ahora va a estar en el IMAS. Entonces la idea también desde Casa Presidencial. Con ella. Enlazar con ella desde Casa Presidencial, se pretende hacer un consejo de eso. Y yo se los digo, si a todos mis colegas, ministros, les va bien, muy probablemente y colateralmente me va a ir a mí. Hay temas de lo que es la violencia estructural, que todos la vivimos, el tema de las presas, el tema de los lugares urbanos marginales que son lugares de repente no muy bonitos. Entonces, si hay inversión ahí de los municipios, hay inversión en carreteras, hay inversión en educación, probablemente a mí el resultado terminará en el área de seguridad y podríamos tener un gran acierto, pero se mantiene con el mismo presupuesto. Sí, el concepto es que es un trabajo que tenemos que hacer todos. Ministro, usted decía que hay que coordinar con varias, que faltó coordinación y que usted quiere coordinar y que quiere hacer un consejo con varios organismos, la OIJ, la Fiscalía y la DIS. ¿La DIS es importante para usted? ¿Tiene rol o no? Le voy a decir mi concepto. Yo creo en la inteligencia criminal, ¿verdad? Ya esto me lo han preguntado varias veces. Es lo que yo conozco, es lo que yo sé. Es decir, personas captando información en la calle sobre las estructuras criminales y que esa información estratégica después se utiliza para judicializar las investigaciones, con todo el ciclo de la inteligencia, recolectar, procesar, analizar, distribuir, etcétera. Eso es en lo que yo creo. Eso no es lo que hace el OIJ. Eso es lo que hace el OIJ. Pero no, el tema de inteligencia es diferente a la judicialización. Y OIJ hace eso y tiene un grupo de inteligencia que estaba a cargo cuando yo estaba en planes y operaciones y funcionaba muy bien. Y todas las estructuras estaban con inteligencia. Ahora bien, el rol de la DIS, si es de inteligencia criminal, yo estoy muy de acuerdo en eso, porque va a ser un insumo más que nos va a ayudar a la lucha contra la criminalidad. Lo demás, no lo sé, porque no he tenido nunca que ver con eso. No lo sé y no le gusta. Ni me gusta y no lo sé. Yo al final soy un policía que tuve la bendición de Dios de estar ostentando ahora este cargo y haré lo que sé y trataré de aprender de otras líneas que me sean útiles para eso. Don Michael, ¿qué piensa usted del proyecto de unificar las policías que también o en su momento generó cierta polémica? Y también le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de que el Ministerio de Seguridad Pública esté a cargo de la Policía de Tránsito? Yo no tengo ningún problema en el sentido de que a veces el tema de estar bajo un solo mando, y hablo de las policías administrativas, a mí me parece, y de repente es una opinión un poco sesgada por venir de donde vengo, que la policía judicial le da mucha independencia al estar fuera del Ejecutivo, pero eso es una opinión muy personal, de repente sesgada. Pero las policías administrativas, me parece que sí deberían estar bajo un solo mando y responder a una sola orden. Es decir, si hay una estrategia para hacer una operación, para generar estrategias de seguridad, que el ministro pueda decidir, el que sea el ministro, decidir que todo ese recurso esté concentrado y no tener ahora, por ejemplo, que coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por Tránsito, con el Ministerio de Hacienda por la Policía Fiscal o con los otros cuerpos de policía que son algunos. Eso me parece que en algún momento sería útil. Como le digo, el Ministerio de Seguridad Pública es un ministerio bastante grande, bastante complejo, donde, como les decía previo a la entrevista, está Gobernación. Y ahí hay otra serie de responsabilidades que yo estoy dimensionando, como la Imprenta Nacional, como DINADECO, que vamos a tratar de sumar esfuerzos para que eso nos sirva para el objetivo final de que es tener una mejor Usted seguridad. estaba hablando, interesante esto que dice usted de las policías, usted sí cree que deben unificarse y debe ser usted la cabeza, pero a propósito de lo de la DIS y la inteligencia, nos queda por fuera un tema y es ya ver macro el tema del crimen, ¿verdad? Costa Rica en ese rol y ya se ha hablado numerosas veces de la cantidad de cocaína que va a pasar por aquí, pero bueno, ¿se puede preparar un país frente a esa amenaza tan grande? Es decir, ya tiene que ver con la visión macro de la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Claro. Ahí estaríamos hablando de un fenómeno ya regional.
¿Sí? Muy regional. Yo quisiera como su apreciación sobre claro, el fenómeno regional. Y tengo alguna ventaja. Yo durante cerca de 6 años fui representante ante Ameripol, que son las policías de América, la Comisión Centroamericana de Jefes y Jefas. Entonces hay una relación y un enlace con los demás jefes de las policías de la región. Ciertamente esta es una de las regiones más violentas del mundo. Y cuando se analiza los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, que probablemente ustedes ya lo habrán hablado y conocen. Vamos a tener una mayor migración de ciudadanos de estos países. Sin duda alguna, vea el tema de la MS-13 y la B-18, las dos y eso le toca a usted, gobernación, todo la migración. Todo toca, sin embargo hay algún tipo de legislación y el respeto a los derechos humanos que hay en el país, pero también debemos de buscar alguna estrategia apegada a derecho para blindar el país. La presencia de los mareros en el país ha incrementado. Yo le daba seguimiento muy estrecho, donde entraban al año 1 o 2, y el año pasado, hasta el último reporte que tuve, habían ingresado como 37 personas, a lo que recuerdo. Mareros. Y estas personas solicitando pues algún estatus de refugio, cosas de este tipo. Yo creo que hay ciudadanos de otros países que vienen a hacer las cosas bien, que le aportan a la economía, le aportan al país, pero hay algunos que vienen como delincuentes y eventualmente hasta establecer grupos, organizaciones acá. Costa Rica debe cuidarse y blindarse de eso. Complicado porque aquí hemos visto pasar a organizaciones criminales rusas, como ustedes lo recuerdan en los homicidios que ocurrieron allá, centroamericanas, mexicanas, suramericanas, mexicanas. Le puedo recitar todos los carteles que usted quiera, la mano con ojos, hasta algunos grupos como Sinaloa, muy constituidos, hasta la mano con ojos, que fueron grupos efímeros. Por eso, ministro, uno se siente como impotente. Usted se siente impotente cuando está dentro de esa visión macro del crimen organizado. Ciertamente es algo fuerte, porque estamos hablando que esas organizaciones tienen un poderío económico y enlaces fuertes, grandes. Yo lo quiero tomar con ánimo. Puedo sentir algún nivel de impotencia, de frustración, incluso como policía en algún momento, pero ahora voy a tratar de tener una actitud positiva y tratar de articular todo lo que podamos para luchar contra eso, y articular ahora sí, lo veo desde el punto de vista regional. Hablarnos con los colegas de los otros países para tratar y hemos hecho operaciones en conjunto. ¿Usted cree que estén influyendo en que los jueces tengan miedo para resolver casos? Yo le tengo mucha fe a la nueva aplicación de la ley de la jurisdicción especializada, porque van a ser jueces que van a estar acá. Puede que en algún momento yo haya percibido algún temor por el tema de que son jueces regionales, que andan solos, que caminan y vienen de su despacho solos, y yo he percibido, nunca se me manifestó alguna amenaza muy fuerte, quizás en el Atlántico un poco, pero en las otras zonas no. Creo que con la ley de la jurisdicción especializada, donde los jueces van a estar acá en la capital, van a tener un conocimiento más amplio, especializado, pues, y el tema de que van a tener algún nivel de protección, puede que nos ayude muchísimo al país. Ministro, usted mañana va para Cruzitas. Sí, ¿Qué va a ir a hacer allí? Bueno, una de las instrucciones que el señor presidente nos dio a don Carlos Manuel Rodríguez, ministro del Ambiente, y a mi persona, es que hiciéramos una valoración in situ del problema de Cruzitas. Yo ahí tengo que reconocer de que conozco poco el fenómeno como tal, y esa es la idea, ir a ver propiamente cuál es el problema. Eso va a ser una primera, vamos a ver, una visita de análisis, de aproximación. Aquí también vamos al tema de que hay que articular. Entiendo que hay un problema delictivo, que hay un problema social, que hay un problema fronterizo. Entonces vamos a ir a entender, a ver, a conversar con las personas, y después ya haremos la articulación necesaria con algún tipo de plan sobre el tema Cruzitas, pero de momento es una visita de aproximación. Don Michael, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para también tener un criterio suyo, una opinión con relación, porque ya tenemos que ir cerrando, y sé que usted también tiene que irse, sobre, bueno, estas mismas articulaciones que usted hablaba, pero tal vez en un tema un poco más político, porque vemos que don Gustavo Mata del OIJ pasó al ministerio, usted del OIJ pasa al ministerio. Bueno, sé que en Corte Plena no había como una unanimidad para darle inclusive el permiso de que usted fuese ministro. No sé si por el tema de lo que pasó con don Celso, por todo lo que vivió el Poder Judicial en estos últimos años, pero ¿cómo entender y darle esa razón a los costarricenses e inclusive a ambos bandos, por decirlo de alguna manera, de que sí se puede trabajar juntos?
Claro, y esas circunstancias que usted menciona fueron otras personas, cada quien con sus particularidades diferentes. Yo soy un individuo diferente a ellos. Mi única intención es colaborar con el país. No es el tema ni económico tan siquiera, sino sencillamente es colaborar con el país. Y también tengo claro que cuando termine, mi única aspiración será volver a mi puesto. Esa es mi única aspiración. No ser magistrado ni... No creo, porque ya y es un tema ya un poco, vamos a ver, muy jurídico, y al final del camino yo soy... Pero es que se ha dicho mucho que el que trabaje ahí, que no trabaje aquí. Sí, yo lo entiendo y mi visión, y respeto mucho a los magistrados que fueron dos, sus posiciones, se las respeto. Yo difícilmente llegue a aspirar a no digo que no, porque las cosas de la vida no las determina, solo Dios sabrá, pero yo me concentro en el área policial. La diferencia, don Gustavo, bueno, se retiró, ya estaba pensionado, yo no me puedo pensionar. El señor Celso tenía una formación muy jurídica, entonces correspondía ya. Mi aspiración es volver a la policía y lo que Dios quiera. Yo creo que me den la oportunidad de hablar con mi trabajo. Espero en Dios que me vaya bien. Si me va mal y el presidente en algún momento me pide que me retire, me retiraré tranquilo. Y lo que tengo es mucho entusiasmo de tratar de hacer las cosas bien. Eso es lo único que yo quiero. Tratar de incidir positivamente en la historia criminal del país. La historia me juzgará para bien o para mal. Ustedes apuntan todo, siempre todos los periodistas muy detalladamente, y dentro de 4 años, 2 años va a decir, pero es que usted dijo, pero es que usted dijo, pero es que usted dijo. Mi promesa es, voy a trabajar, como lo dijo el señor presidente, voy a trabajar y voy a trabajar, y eso es lo que voy a hacer, de la mejor forma, con mi experiencia, y lucharé para que todos nos sintamos seguros, porque si a mí me va bien, en el fondo hay muchas personas que le desean a uno cosas muy positivas, pero si a mí me va bien, no es a mí. No es a mí, no es a mi equipo, no es al ministerio, es a todos los ciudadanos que están ahí afuera y que se puedan sentir más seguros. Y ese es el único objetivo al final del camino. Gracias, Michael Soto, ministro de Seguridad, por estar con nosotros en esta amplia entrevista. Vamos a una pausa y ya venimos precisamente con el ministro de Ambiente, uno de los temas que tiene don Carlos Alvarado dentro de su agenda como prioridades.